Un gran saludo a todos nuestros amigos, gracia y paz, como acostumbramos a decir en nuestra iglesia. Eh, una cordial bienvenida nuevamente a uno de estos temas que estamos tocando junto a ti, que tiene que ver con nuestra declaración de fe. En esta oportunidad, el tema en el cual nosotros te invitamos a que puedas poder revisar dentro de nuestra declaración de fe se llama caída y redención. Uno de los temas más fundamentales dentro del mundo cristiano. ¿Y esto por qué? Porque nosotros creemos en un Dios redentor, creemos en Cristo, el Salvador de la humanidad. Y es por eso que queremos introducir en este tema de una manera muy sencilla, primeramente para dejar el tema con mayor profundidad a nuestro hermano y presbítero Davo, el cual él es de México, Davo Gallegos, hijo de nuestro pastor Vidal Gallegos, el cual también en la ciudad de Campeche y en Mérida están haciendo un trabajo misionero muy importante a través de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Nosotros como IB7, como Bautistas del Séptimo Día, con respecto a este tema, creemos lo siguiente. Creemos que el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Es un acto de apartarnos, ¿cierto?, de nuestro Dios. Y el fracaso en vivir de acuerdo a esa voluntad. A causa del pecado, todas las personas se han apartado de Dios. Creemos que porque somos pecadores tenemos la necesidad de un Salvador, como decía al inicio. Creemos que la liberación del pecado y de la muerte eterna es un don de Dios, es un regalo y es por el amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Y solo se recibe por medio del arrepentimiento y de la fe y también de aceptar ese regalo. Nosotros no nos salvamos por arrepentirnos, nos salvamos porque Dios nos regala la salvación. Porque si fuera por el arrepentimiento, sería el arrepentimiento quien nos salva, sino que el que nos salva es Cristo y a quien nosotros debemos aceptar. Creemos que todos los que se arrepienten de los pecados y reciben a Cristo, reciben a Dios como Salvador, no serán condenados en el juicio final y disfrutarán de la vida eterna. Quiero con este pensamiento llevarte a la palabra de Dios para introducir el tema y dejar el tema con una mayor profundidad a cargo de nuestro hermano Davo con el siguiente texto. Quiero invitarte a abrir las escrituras en el Evangelio de Juan, al inicio del Evangelio en el capítulo 1, desde el verso 8 en adelante. Los versos anteriores te están dando una introducción muy importante, el cual yo te invito también a leerlos, pero para dejar al hermano Davo, al presbítero Davo, para que aborde bien el tema, quiero insinuarte lo siguiente. Dice, perdón, desde el 9 en adelante mejor. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. A través de estos versículos que te estoy presentando acá, quiero invitarte a que te des el permiso de analizar este tema con profundidad junto a nuestro presbítero Dago, el cual va a mirar este tema que es uno de los temas fundamentales del cristianismo. Los seres humanos nos apartamos del Señor desde el huerto del Edén, desde el inicio de la creación, cuando el Señor
puso a la primera pareja humana con un solo principio, que era el principio de la obediencia. Y dentro de este pensamiento era que ellos no tomasen un fruto. Algo simple, ¿verdad? Para todas las riquezas, para todas las posibilidades, para todas las oportunidades y para vivir por la eternidad, era solo un requisito que era no tomar un fruto. Y desde ahí en adelante el ser humano ha entrado en una decadencia por esta separación, por esta división, que el hombre tomó su propia decisión. Pero el Señor, desde antes de la fundación del mundo, nos dio un redentor. Así como te presentaremos la caída, también te presentaremos quién es el redentor y quién es la redención. No es un concepto, es una persona, y esa persona es Jesucristo. Quiero invitarte para que podamos orar y así dejamos al presbítero Davo con este hermoso mensaje. Querido Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias también por cada uno de estos amigos y amigas que nos están visitando y están conociendo aquellos puntos de fe de nuestros principios, Señor, como Bautistas del Séptimo Día, como Iglesia IB7, los cuales también, Señor, están siendo compartidos por muchos países en Sudamérica y en Latinoamérica en general. Señor, permite que a través de este estudio nosotros conozcamos, Señor, cómo nos fuimos apartando de ti a través de la caída del hombre. Pero lo más importante, Señor, es que tú tienes un plan para salvarnos y también tienes la redención para cada uno de nosotros, Señor. Permite conocer esa redención. Permítenos, Señor, vivir esa redención y que podamos entender que esa redención se manifiesta en la persona de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar con esta reflexión del día de hoy. La verdad es que me gustaría recalcar algo en específico. Últimamente no nos hemos estado reuniendo mucho aquí, puesto que aquí todavía no han dado mucho de alta el hecho de reunirse y todo ello, pero han sido semanas que a veces es como una montaña rusa. A veces hay semanas que espiritualmente te sientes bien, y hay semanas en las cuales espiritualmente nos sentimos decaídos. Y pareciera coincidencia, pero más que coincidencia, es Dios muchas veces llamándonos, jalándonos las orejas, que las semanas en las cuales me he sentido más decaído, específicamente espiritual, me llega un mensaje del pastor y me dice, presbítero, quisiéramos que nos bendiga con la predicación. Entonces yo digo, chispas, a veces es cuando uno duda, pero agradezco mucho el hecho de que tengamos esta bonita familia que es IB7 y que estamos pendientes de todo, aunque muy lejano, pero platicamos entre todos. El tema de hoy, esta palabra de Dios que escucharemos, es para alguien que sienta que le ha fallado al Señor. Cuando hablamos muchas veces de avivamientos, hay personas que creemos que no estamos a la altura de las circunstancias, hermanos. Y muchas veces dicen, Señor, yo tengo una vida que no te agrada, que no estoy haciendo las cosas bien. Y déjame decirle, querido hermano, que hoy hay una palabra de parte del Señor que va a dejar sus cargas en manos de Dios y va a comenzar una vida nueva, una vida liviana, una vida llena del Señor, con los problemas solucionados. Vamos a comenzar haciendo un vistazo a una de las historias más extraordinarias y magníficas que hay en la Biblia acerca del perdón.
Y al menos en el estudio que hemos hecho, realmente para mí es muy extraordinaria y magnífica. Habla de un hombre como nosotros, es una historia llena de gracia. Y vamos a hablar de Pedro. Vamos a recapitular dónde se encontraba Pedro. Dice que Pedro, vamos a tomar la historia donde él va regresando al mar de Galilea a pescar. ¿Es un día común para él? No, no lo es. El Señor acababa de ser crucificado. No es un momento agradable para él, porque ese mar de Galilea que hoy lo tiene al frente y donde está intentando pescar de vuelta, es el mismo mar al que un día le dio la espalda y dijo, nunca más voy a pescar y nunca más he de pasar noches enteras tratando de atrapar un pez. Pues el Señor, recordemos que ya le había dicho, ven, te haré pescador de hombres. Y dice que dejando sus redes, Pedro dio la espalda a los botes y al mar y comenzó a servir. Quiero imaginar el testimonio de Pedro y vamos a recaudar un poquito de historia, imaginación. Nosotros vamos a centrarnos un poco en Pedro y vamos a ponernos en el papel de Pedro. Yo me imagino el testimonio de Pedro, porque dice que Pedro recorría las iglesias. Imagino que si le pedían contar su testimonio, él contaba cómo Dios lo llamó, como muchas veces todos contamos nuestro testimonio de cómo Dios nos ha hablado. Cómo era su vida antes de un simple pescador, que tiraba la caña, que estaba pendiente solo de la red, y que realmente esa era su vida, era todos los días levantarse e ir a pescar. Pero un día se encontró con él y recordemos cómo fue. Dice que una noche en la que no había pescado nada y encima de no haber pescado nada, sentir que ya estaba perdida la pesca, dice que aparece aquel rabino y le pide prestada la barca para usarla de plataforma. Recordemos que había una multitud y Jesús les iba a hablar. Y dice que desde la barca le habló a la multitud y después de ello les dijo a Pedro y a su hermano, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo me imagino que cuando el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro, Pedro, no sé si se haya reído, desesperado, pero dice la palabra de Dios que le responde, maestro, después de estar tratando de pescar toda la noche, no hemos logrado nada. Y la anexa, pero puesto que tú lo pides, echaremos la red. Y dice entonces que echan las redes y las redes se empiezan a llenar de peces. Dice que se rebosan las redes. Ojo, Pedro no sabía, hermanos, que la Biblia dice que la creación reconoce la voz del creador. Cuando el Señor dice tiren las redes, los peces que están debajo reconocen que esa red fue tirada porque el creador estaba dando la orden. Entonces los peces reconocen la voz del creador y dice que se empiezan a llenar, que pesaban tanto que tuvieron que soltarlas. ¿Y qué pasa en ese momento? Dice que Pedro se sorprendió tanto que cayó ante los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Mas, sin embargo, Jesús le responde, deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que lo siguieron. Y ese era probablemente el testimonio de Pedro que le daba a los hermanos en las iglesias, así como muchas veces nosotros damos ese testimonio de cómo Dios nos sacó de algún lugar en el que estábamos, que no era el correcto, que no era el indicado. Y muchas veces te preguntan, oye hermano, ¿y ha vuelto a hacer lo mismo? Y muchos decimos, no, 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 he cambiado, tengo una nueva vida. Y me imagino que a Pedro, si le preguntaban en su momento, hermano Pedro, ¿ha vuelto a pescar? Me imagino que él dirá, no, hombre, no, eso ya lo dejé en mi vida pasada. Ahora pesca a hombres. Y eso es lo que muchas veces recalcamos que queda en nuestra vieja vida. Pero, queridos hermanos, ahora lo encontramos a Pedro en el viaje más difícil que uno puede tener. El sitio donde fracasamos. Muchas veces uno no quiere regresar donde uno fracasó, hermano. Ahí donde abandonó los botes para siempre, donde le había dado la espalda al mar, pero ahora regresó. Y regresó porque siente lo mismo que muchas veces sentimos nosotros o que muchos sienten esta mañana. Muchas veces decimos,
soy un fraude, Dios no puede confiar en mí, no puedo engañar a nadie, no sirvo para esto de servir a Dios, esto de reunirme en las iglesias, no es para mí. Y ese sentimiento que Pedro sentía en ese momento de haber traicionado a Dios, muchas veces nosotros lo sentimos. Muchas veces decimos, quiero y amo, pero para decir verdad soy una cosa aquí y otra cosa muy diferente de domingo a viernes. Muchas veces nosotros platicando con demás hermanos, a veces nos hacen comentarios que los llevamos a risa, pero que muchas veces es verdad. Me dicen, hermano, yo cuando llega el sábado me coloco mi traje de cristiano. Cuando termina la predica me lo quito y lo vuelvo a colgar. Muchas veces eh, eso sucede. Y recuerdo mucho un versículo en Romanos 7, 19, 20, no sé si ustedes lo quieran buscar, hermanos, Romanos 7, 19, 20, que hace mucho énfasis a esto, dice, porque vemos como Pablo expresa, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino lo hace el pecado que mora en mí. Y muchas veces nos relacionamos con estos versículos. Muchos hermanos dirán, y muchos hermanos igual nos han comentado, es hermano, si tú me conocieras lo que lucho en privado, a veces hasta nosotros mismos lo decimos, si tú conocieras mis pensamientos que tengo por las noches y a veces en las madrugadas, tú no me llamarías parte de la iglesia. Y esos pensamientos muchas veces son los que nos hacen volver a pescar, hermano, nos hacen volver, regresar al lugar donde salimos, nos hacen regresar al sitio antes de conocer a Dios. Y muchas veces pensamos que no vamos a ser más que un simple pescador como lo fue Pedro antes. Así que dice que Pedro regresa a ese sitio por varias razones. Una de las razones es la misma que compartimos nosotros en alguna ocasión. La razón principal es por el fracaso de una promesa que no pudo cumplir, por el fracaso de una promesa sin sustento. ¿Y cómo es eso? No me dejarán mentir, la primera vez que pecamos, y estamos hablando de personas que ya conocemos a Dios, y pecamos y nos equivocamos, nos arrepentimos en la iglesia o en nuestros hogares. Muchas veces tomamos ese momento en específico para separarnos a veces de la familia un poco y poder estar en comunión con Dios. Y dice que lo oramos al Señor y muchas veces le decimos, Señor, perdóname, nunca más voy a volver a hacer lo que hice. Nunca más voy a cometer de vuelta este pecado. Y mientras estamos hablando con el Señor, ahí es donde viene el perdón de Dios. Viene de una forma fluida, cuando uno se está arrepintiendo de todo su corazón. Y el Señor te dice, está bien, hijo, está bien. Mientras tú estás hablando, yo ya te estoy limpiando del pecado. Pero muchas veces, querido hermano, pasan 3 o 4 días y vuelves a cometer el mismo error. Y pasa mucho con los jóvenes eh, que están atados a la pornografía, que están atados al alcoholismo, que están atados a las drogas, a todo tipo de tentación. Y muchas veces dicen, yo pido perdón el sábado, y le digo al Señor, nunca más. Y eso es algo muy común, ¿no? En los jóvenes. Y dicen, le pido perdón al Señor hoy y le digo, nunca más lo volveré a hacer. Nunca más volveré a navegar en un sitio para adultos o nunca más volveré a tomar alcohol. Pero llega miércoles, llega jueves y Satanás hace que caigas en la tentación, te quedas solo frente a la computadora o te invitan a salir a amistades, inclusive sabiendo que debes trabajar al día siguiente o hacer otra cosa. Y aún así uno dice, cómo nos sentimos tan fuertes que nos ponemos a veces un nombre que no va con nosotros, nos sentimos tan fuertes y dices, vamos, solo voy a echar un vistacito, solo voy a echar un ojito de vuelta a esa página. Eh, Voy a salir solamente un ratito, probablemente me tome solo 2 copitas, no voy a llegar tarde.
Y ponemos muchos justificantes sabiendo lo que va a pasar y muchas veces creyendo que podemos detenernos a tiempo. Lo que no sabemos es que nunca podemos detenernos a tiempo. Siempre terminamos cayendo en ese pecado, más cuando lo estamos tentando ahora nosotros. Y al final nos terminamos sintiendo una basura, nos terminamos sintiendo impotentes, nos sentimos sin gracia muchas veces. Y es entonces donde nos equivocamos por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez. Y es donde muchas veces aprovecha el mal y se pone a un lado y nos dice, eres un fraude, porque Satanás aprovecha esos momentos en específico y te dicen una cosa es que Dios te perdone una vez, pero lo tuyo ya no es pecado, es gusto. Como dirían por acá, lo tuyo ya no es pecado, es deporte. Entonces, muchas veces es que porque de por sí ya lo hacemos seguido, lo vemos a veces tan natural y pasa todo esto. Y déjeme decirle, querido hermano, que Satanás, su tarea en específico es hacernos sentir una basura, es recordarnos nuestros pecados, es hacernos sentir que no somos gratos ante los ojos de Dios. Y muchas veces te sientes mal de vuelta y dices, ¿cómo me presento ante Dios? Él sabrá que pequé por segunda o tercera vez. Y entonces es cuando volvemos a orar, pero ahora le agregamos algo. Le agregamos una promesa. Dices de vuelta, Señor, tú sabes que he pecado de vuelta, tú sabes que he vuelto a caer, pero esta vez te prometo que si me perdonas y le agregamos algo que nos duela o algo que nos cueste y le dices, si me perdonas esta vez voy a volver a la iglesia o voy a dejar de hablar a mis amigos o no saldré ya tanto o te prometo que dejaré el alcohol por siempre. Querido hermano, no prometamos lo que no podamos cumplirle al Señor. Muchas veces es mejor no agregar promesas. Dice, me llama mucho la atención cuando vemos eh, al Señor ahora en Mateo 26, 30 al 35, que dice, recapitulando un poquito más la historia, dice, y el Señor reúne a sus discípulos y les dice, muchachos, me habrá dicho, tengo que ir a la cruz. Literalmente le dice el Señor, ustedes se van a escandalizar de mí porque así está escrito. Y en ese momento le dice Pedro, aquí es donde me recuerda cuando nosotros le hacemos promesas al Señor. Le dice Pedro, Señor, aunque otros te negaren, yo nunca te negaré. Probablemente en el momento Pedro habrá hecho mostrar que los otros discípulos probablemente no lo hicieran, porque él fue el primero que lo dijo. Pero así pasa con nosotros, hermanos, cuando estamos orando y diciendo al Señor revuelta, ¿sabes qué, Padre? Te voy a prometer ahora otra cosa. Promesas sin sustento, promesas huecas. Y dice que el Señor cuando escucha que Pedro le dice eso, dice que el Señor va más a fondo y le dice, Pedro, tú antes de que el gallo cante, o sea, antes del amanecer, me habrás negado 3 veces. No una, sino 3 veces. Imagino que el Señor diciéndole a Pedro como de que no sigas hablando, Pedro. Me vas a negar 3 veces. Probablemente los demás me nieguen una, pero tú me vas a negar 3. Y cuando el Señor se lo dice, le dice, vas a negarme 3 veces. Pedro, con más insistencia, le dice todavía, Señor, nunca, literalmente dice, aunque tenga que morir contigo. Me hace recordar mucho, en específico a nosotros, a mí, cuando estás orando al Señor en ese momento y le dices, casi, casi le dijera, Señor, aunque tenga que morir contigo. Y a pesar de esto, ahora Pedro sabe, y muchas veces nosotros lo sabemos, que rompió una promesa, que le había dicho, Señor, aunque tenga que morir contigo, no te negaré, pero lo ha negado. Como nosotros le decimos, Señor, nunca más tomaré, nunca más visitaré esos sitios, nunca más haré eso que me gusta hacer, pero que sé que no lo debo hacer.
Y así como Pedro se sentía, muchas veces nos sentimos, y vemos que por eso regresa a los botes de Galilea Pedro. ¿Cuándo regresamos al sitio de donde nos sacó Jesús? El día que hemos roto una promesa, el día en el cual nos damos cuenta de que el pecado que le prometimos a Dios que ya no más lo volveríamos a hacer, caemos. Caemos y nos sentimos impuros. Querido hermano, probablemente esta mañana habemos quienes hayamos roto promesas con el Señor. A los que mañanas como estas le hemos dicho al Señor, nunca más te fallaré, y le hemos fallado. O los que le hemos dicho al Señor, yo te prometí orar todas las mañanas y no lo he cumplido. Y te sientes espiritualmente fatigado, y hemos llegado a pensar en esos momentos que Dios no nos perdonará más porque le hemos fallado varias veces. No nos sentimos ni dignos de su gracia. Y Pedro volvió allí porque se sentía el fracaso, porque sentía que no había cumplido una promesa que le había ofrecido el Señor. Y volvió allí porque lo había seguido de lejos. Pedro sintió cómo se desbarataba, él sintió el fracaso de que Jesús lo vio cuando fracasó, de que Jesús lo vio cuando lo traicionó, mas sin embargo, Dios no es un Dios que te diga, te lo dije. Él te dice, te dije que ibas a cometer ese error, pero no te dice, te lo dije. Él ya lo sabía, hermano. Recordemos que Él sabe todo de nuestra vida. Él sabía que eso iba a pasar y muchas veces nos dice, no te cargues, no te culpes. Te lo hablé, te dije que me negarías 3 veces, le diría a Pedro, así como nos lo dice a nosotros, te dije que ibas a caer. Yo estuve en tu futuro y esto iba a pasar. Ese es el Señor el que te dice, sabía que ibas a hacerlo, pero no te culpes. Sabía que ibas a fallar porque te conozco, porque a pesar de que dices que eres fuerte, eres débil, porque a pesar de que quieres prometerme todo, muchas veces no lo cumples. Y que a pesar de todo esto, querido hermano, Dios te ha amado. Por eso, por eso tiene paciencia con nosotros. Dice, nos dice el Señor, yo te amo cuando eres fuerte y eres débil, cuando me oras en las mañanas y cuando pasan semanas sin orarme. El Señor te dice, mi amor hacia ti no cambia. Y eso es una promesa maravillosa. Nunca cambia su amor hacia nosotros, querido hermano. Pero nosotros se nos olvida y muchas veces creemos que Dios es un juez duro esperando la equivocación. Y era lo que les comentaba en la mañana. Eso no es Dios, hermano. El Dios al que nosotros predicamos, al que yo predico, es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Dios te dice hoy, mi sangre es abundante para perdonar otra vez. Efesios 1:7, para el que no quiera apuntar, queridos hermanos, en Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Muchas veces, aunque estamos desanimados, leer estas promesas son maravillosas. Y aunque ahí no acaba todo, el Señor tenía preparado mejores cosas para Pedro. A pesar de que Pedro ya lo había traicionado, como muchas veces nosotros lo hacemos, aunque Pedro le prometió y le dijo, Señor, aunque tenga que morir contigo, como cuando uno le dice, Señor, aunque yo tenga que quitar esto de mi camino y no lo hacemos. El Señor tiene preparado algo en especial para nosotros como lo tenía para Pedro. Recordaríamos a Pedro como aquel que predicó para multitudes, que con tan solo sus sombras sanaría enfermos, que un día sería crucificado como Jesús y por causa de su nombre. Realmente un héroe de la fe. El Señor te dice hoy, querido hermano, yo sé cómo termina tu vida. No te afliges, no te afliges más, no te preocupes, no te afanes. Muchas veces nos afanamos. No sufras por lo que estás viendo, porque yo conozco tu final. Amén. Así nos dice el Señor hoy. Dios nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis.
El Señor nos está diciendo, he determinado tu futuro, voy a bendecirte. El Señor siempre va a querer lo bueno para nosotros. Y querido, no solo la promesa sin cumplir es lo que lleva a Pedro de vuelta a las barcas, más que el sentirse desanimado, también lo lleva a la esperanza. Y les voy a platicar por qué. Porque fue allí donde lo vio la primera vez, recordemos, y tal vez, quizás lo volviera a ver. Fue allí donde el Señor le dijo, te haré pescador de hombres, sígueme. De un momento a otro se transformó de un pescador a un discípulo de Jesús. Así que probablemente regresa porque tenía una corazonada, no sabemos. Y así que vemos a un Pedro intentando pescar de vuelta, pero ahora está intentando pescar de vuelta y a pesar de todo ello hay una semilla de esperanza en él. Como muchos nosotros podemos tener esa semilla de esperanza el día de hoy. Y decimos, ¿será que Dios aún me vaya a usar? ¿Será que Dios todavía me tome como instrumento suyo después de lo que he hecho? Pero por alguna razón, hermano, quiero decirle que en esta mañana está usted conectado, porque hay una semilla de esperanza que lo trajo. Probablemente en un día en una iglesia lo conoció y tal vez hoy esta mañana lo vuelva a conocer. Y eso fue lo que le ocurrió a Pedro. Pedro iba con esa esperanza también. Vamos a ver esta última parte. Dice que los discípulos estaban tratando de pescar de vuelta y Jesús se para a la orilla y les dice, hey, hijos, pescaron algo, les dice el Señor. Dice que ellos no lo conocieron, lo habían visto en la cruz, lo habían visto cómo estaba desfigurado, cómo había sangrado, pero no se imaginaban que era Jesús. Probablemente Pedro no creía que fuese Jesús por cómo se sentía. Probablemente pensaba, me vio insultar, me vio negarlo. Y si fuese Jesús, no creo me busque a mí. Muchas veces así nos sentimos. Mas, sin embargo, Jesús les insiste y les dice, ¿pescaron algo? Y encima de ellos les dice, ¿tendrás algo de comer? Pedro dice que no hacía mucho caso y Jesús le dice, tiren la red hacia el otro lado. Ellos lo hacen y, y quiero decirle, querido hermano, ese Señor que les estaba hablando es el Señor resucitado. Lo único diferente es que tiene las manos horadadas, pero probablemente ellos no se daban cuenta, no se daban cuenta de sus manos horadadas, pero aún así tiraron la red de otro lado. Y una vez más, la creación reconoció la voz del Creador y las redes volvieron a explotar de peces y se volvieron a llenar y se les volvió a ir hacia abajo las redes en ese momento. Pedro reconoció el milagro. Es el mismo milagro que hizo la primera vez cuando lo llamó. La misma forma. Pero lo que embriaga el corazón de Pedro en ese momento es por qué Jesús hacía el mismo milagro y lo volvió a buscar si en medio de esos dos milagros él había pecado, él lo había traicionado, él se sentía un traidor. Lo que el Señor le estaba dando un voto de confianza. Yo te estoy dando el mismo llamado, la misma forma en la que el primer día que te llamé, y Él nos es lo mismo. Nos dice mi visión, mis sueños. Cuando Pedro le ha vuelto a llenar la red, Pedro se ciñe la ropa y se echa al mar. Leyendo esta parte de la palabra, yo leo a alguien que dice que se vuelve a vestir para echarse al mar. Quiere decir que seguro Pedro estaba tan desconsolado, estaba tan metido en su labor de vuelta de pescador que andaba casi desnudo. Y muchas veces desnudos así andamos en el mundo. Muchas veces andamos desnudos en la vida cuando has sentido que le has traicionado al Señor, que no le has cumplido esa promesa de no seguir siendo el mismo, de que no has cambiado tu carácter. Y andamos desnudos en nuestra forma de hablar, desnudos en nuestra forma de comportarnos. Y, y ese es el problema muchas veces cuando estamos en esa, de no haber hecho bien las cosas. Muchas veces en lugar de acercarnos más al Señor, nos alejamos más. Y no debe ser así, debemos estar preparados. O al menos, ¿qué haríamos si el Señor un día
en ese momento se nos presenta y nos vuelve a llenar nuestras redes de peces. Debemos estar preparados, animados, porque tendremos un encuentro de nuevo con Él. Y dice que enseguida Pedro empieza a nadar hacia el Señor y, y dice que hicieron una fogata y prepararon unos peces y el Señor les dio de comer y Pedro se acerca al Señor. Aquí quiero que recalquemos algo, hermanos. ¿Qué diríamos en ese momento? Imagínense a Pedro acercándose al Señor después de haberlo traicionado. ¿Qué pudieras decirle al Señor? ¿Qué puede decir uno cuando le ha fallado a Dios? ¿Qué podemos decir si muchas veces sentimos que ya lo hemos dicho todo? Vemos que Pedro se le acerca y Jesús le dice en ese momento, Simón, le va a preguntar algo, pero le dice Simón, ya no le dice Pedro. Recordemos que él había cambiado el nombre al principio por Pedro, por un nombre más fuerte, imponente, un nombre Pedro, Pietro, ya no era más Simón, pero el Señor le vuelve a decir Simón. Y aquí vamos a recalcar algo, así como a Pedro le cambió su nombre y le dio un nombre mejor, así el Señor también tiene preparado un nombre para nosotros cuando estemos con Él. Nunca más nos llamaremos iguales. Dios tiene destinado un nuevo nombre y ya no seremos los mismos, seremos hijos de Dios. Así como a Pedro le cambió su nombre, también nosotros nos tiene preparado un nombre. Mas, sin embargo, vemos que después de la traición, el Señor le dice, Simón, ¿me amas? Probablemente Pedro, cuando se le acercó el Señor, esperaba que Jesús le reprochara. No sé, es lo que muchas veces como hijos de Dios sentimos que es lo que va a pasar. Mas, sin embargo, el Señor le dice, Simón, ¿me amas? Y Pedro mas, sin embargo, por segunda vez, ¿me amas? Y le vuelvo a contestar Pedro, claro que te amo, Señor. Y le dice, Jesús, pastorea mis ovejas. Se entristeció porque probablemente, sin embargo, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Jesús le vuelve a contestar. Le estaba diciendo, ponte a trabajar, Pedro. Te estoy dando otra oportunidad. Pedro estaba triste y afligido de haberle fallado al Señor. Pero Jesús solo le dice, vamos, sígueme. Le está dando otra oportunidad. Y aunque Pedro no se sintiera digno, así como muchas veces no nos sentimos dignos, el Señor lo llamó de vuelta, querido hermano. Imagínense, había entregado su vida para darle gracia a Pedro y a nosotros. Él nos dice el día de hoy, apacienta mis ovejas, como se lo estaba diciendo a Pedro. Nos dice el día de hoy, ponte a trabajar. Yo sé que pecaste. Yo sé que has caído. Yo sé que estás con ese pecado. Sé que estás luchando con tu carácter. Sé que estás luchando con miedo. Sé que estás luchando con tu impaciencia. Sé que luchas con muchas cosas. Sé que te afanas. Sé que a pesar de que lees la palabra y tu Dios y manera que tú vayas, muchas veces hoy nos dice a nosotros lo mismo el Señor. No importa que hayas pecado, hijo mío. No importa. Quisiera finalizar esta palabra que el Señor nos tiene hoy, queridos hermanos, con una oración. Quiero que inclinemos nuestro rostro. Y mientras yo hago esta oración ahí en su lugar, yo quiero que también usted le ore al Señor. Quiero que le diga, Padre, no sabes probablemente, hermano, por qué batalla estamos luchando. Tómame, heme aquí, Señor, en nuestro rostro. Amado Padre, te damos gracias por la vida. Gracias por el infinito que tienes hacia con nosotros. Muchas veces, Señor, tú sabes que los guerreros somos hijos tuyos. Muchas veces nos olvidamos de ti, nos afligimos, nos sentimos solos en el universo, en este mundo. Muchas veces más de nosotros, que nuestro espíritu se desgarra, que muchas veces el miedo nos gana. Que esas cargas, Padre, donde damos gracias, Padre, porque sin ti somos nada. Damos gracias porque estás con nosotros, porque a pesar de los problemas, Señor, tú mandas solución a cada uno de ellos. Tu amor es abundante, Señor.
Tu misericordia, dice tu palabra, que tu misericordia se renueva todos los días. Tú sabes que hemos caído día con día. Muchas veces en el día pecamos, Señor, en la semana. Te pedimos, Padre, que borres todo lo de nosotros, que nos ayudes a luchar, que muchas veces en esos momentos donde Satanás nos recuerda que hemos pecado, Padre, tú nos ayudes a reflexionar y saber que todavía tenemos una misión aquí, Padre. Tú tienes preparado algo para nosotros. Señor, quédate con nosotros, amado. Acompáñanos. Sabemos que muchas veces, Padre, tú te entristeces cuando ves a tus hijos dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia ya estando perdidos, Señor. Muchas veces así pasa. Estamos dentro de tu iglesia y estamos confundidos. Estamos pensando más en el mundo, Señor, que en adorarte, que en servirte. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros corazones que muchas veces son ingratos. Mas, sin embargo, Señor, te agradecemos porque por medio de tu Espíritu, Padre, trabajas en nosotros y nos recuerdas todo ese amor infinito que nos tienes, Padre. Señor, tómanos para tu labor, ayúdanos a trabajar más y aunque estemos desanimados, Padre, henchirnos de alegría y seguir adelante, Señor. Te agradecemos por todo ello, Padre. Te pedimos bendiciones para todas las familias, que ayudes al mundo tan difícil en estos momentos que está pasando y la situación tan difícil que a veces se depara el destino, Padre. Te pedimos nos acompañes, nos guíes, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al presbítero Davo de México. Sus misericordias se renuevan cada día.